¿Cómo estáis, queridos pataliebres? Bienvenidos a un vídeo más de este canal donde hoy vamos a demostrar cómo el gobierno de España miente. Miente con respecto a la energía nuclear, miente flagrantemente y miente a sabiendas de que miente, lo cual es doblemente grave. Progreso y energía. Un podcast de Manuel Fernández Ordóñez. Como os comentaba, queridos amigos, el gobierno de España miente y miente de manera flagrante con respecto al cierre de las centrales nucleares en España. Estamos asistiendo estos días atónitos, déjenme decírselo, a una serie de titulares que provienen del Ministerio de Transición Ecológica, en los que poco más que se echa la culpa a las centrales nucleares del cierre de las mismas. Se dice que es una decisión empresarial, como si la cosa no fuera en absoluto con el gobierno. Esto es rotundamente falso. El gobierno de España lleva 5 años persiguiendo de manera absolutamente injusta a la energía nuclear. Lleva 5 años aumentando la presión fiscal sobre las centrales nucleares, de tal manera que las ha llevado a pérdidas, las ha llevado a la quiebra. Cuando en una actividad económica la presión fiscal te lleva a perder dinero, a estar en flujo de caja negativo, pues parece bastante obvio que los dueños no quieran seguir con esa actividad económica. Pero no es una decisión de los dueños de las centrales nucleares no seguir operando las centrales nucleares españolas, sino que ha sido una estrategia deliberada establecida en la Moncloa para llevar las centrales nucleares a pérdidas. Y hoy tenemos que aguantar cómo desde el Ministerio, la nueva ministra, que es la voz de su ama anterior y por tanto una extensión armada de su política anterior, repite los mismos eslóganes que ya repetía Teresa Rivera antes de cruzar los Pirineos e irse a Europa a defender la energía nuclear. Por cierto, el PSOE llevaba en su programa electoral del año 2019 la persecución absoluta de las centrales nucleares españolas y perseguía el cierre de las mismas. Nos dicen desde el gobierno que el gobierno no tiene nada en contra de las centrales nucleares. Para no tener nada contra la energía nuclear, no entendemos por qué lo ponen en un programa electoral, no entendemos por qué un programa electoral persigue el cierre de una tecnología de generación de electricidad cuando desde el gobierno no se tiene nada contra esa tecnología de generación de electricidad. Sea como fuere, cuando este gobierno ganó las elecciones, bueno, no las ganó, cuando este gobierno llegó al poder, sentó a las empresas eléctricas en una mesa y las obligó a firmar un protocolo de cierre. Ahí acordaron un calendario de cierre de las centrales nucleares que empezaría en el año 2027 con la central de Almaraz 1 y terminaría en el año 2035 con la central de Trillo. En ese protocolo de cierre se acordó además una subida de la tasa Enresa, que es la tasa que pagan las centrales nucleares para el desmantelamiento de las mismas y la gestión de todos los residuos radiactivos. Se acordó, como digo, una subida de la tasa que en ningún caso superaría el 20%. Pero es que el gobierno, en los últimos 5 años, ha aumentado la presión fiscal sobre las centrales nucleares en un 70%. En un 70%, de manera absolutamente injusta, con impuestos que no tienen otras tecnologías de generación. Por tanto, es falso que el gobierno no tenga nada contra las centrales nucleares. Por supuesto, es una bandera ideológica de este gobierno perseguir la energía nuclear, y así lo ha hecho subiendo la presión fiscal un 70% en 5 años y creando la coartada para que las centrales nucleares fueran a pérdidas y sus dueños no puedan seguir con la actividad económica. En ese protocolo de acuerdo del año 2019, también determinaron que la tasa Enresa no iba a subir más de ese 20% que habían acordado hasta que las centrales nucleares cerraran. Sin embargo, el gobierno, de manera unilateral, el año pasado, subió la tasa Enresa un 30% de un día para otro, un 30%, pasando de los 7,98 euros a los 10,36 euros que tiene en la actualidad. La presión fiscal que tienen las centrales nucleares en la actualidad roza casi los 30 euros megavatio hora. 30 euros megavatio hora. Esto es algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno y que no sucede en ningún otro país que cuenta con centrales nucleares. Pero lo grave
de todo este asunto, lo grave de estos días, y por lo que yo quería explicarles esto en este vídeo, es que el gobierno insiste en que ellos no tienen nada que ver con el cierre nuclear, que es una decisión empresarial y que los dueños de las centrales nucleares no han pedido la continuación de las mismas. Bien, aquí es donde está la gran mentira. Los dueños de las centrales nucleares no pueden pedir la continuación de operación de la central nuclear de Almaraz porque el BOE se lo impide. El BOE que escribió el gobierno. Cuando se otorga la autorización de explotación a la central nuclear de Almaraz, se escribe en el BOE, en concreto, y les voy a poner una captura para que ustedes lo vean, en la orden ministerial 773 del año 2020, con fecha 23 de julio, se escribe claramente que conforme a lo previsto, y estoy leyendo literal, conforme a lo previsto en el protocolo de intenciones de fecha marzo del 2019, el que les mencionaba antes, los dueños de la central nuclear de Almaraz presentaron ante el entonces Ministerio para la Transición Ecológica una solicitud de renovación última y definitiva de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz 1 y 2. Y dice más abajo, en el artículo 2, esta autorización tendrá una validez hasta el 1 de noviembre del año 2027 para Almaraz 1 y hasta el 31 de octubre del 2028 para Almaraz 2. Y serán las fechas, y cito literal, de cese definitivo de explotación de estas unidades. Es decir, los dueños de Almaraz no pueden solicitar una extensión de vida de Almaraz. No pueden solicitar al Ministerio que quieren seguir operando la central nuclear de Almaraz porque el BOE, porque la autorización de explotación que escribió el gobierno de manera unilateral en el BOE, dice que la autorización de explotación que tienen ahora mismo es la última y definitiva y que no pueden pedir ninguna más. Por tanto, no es verdad que los dueños no quieran seguir explotando la central nuclear de Almaraz. Es que no lo pueden pedir aunque quieran. Por tanto, el gobierno está mintiendo de manera flagrante. Yo entiendo que el gobierno está nervioso porque, claro, que te monten una manifa pronuclear en España es lo nunca visto. Que se monte una manifestación pronuclear en España cuando gobierna el Partido Socialista era algo impensable, pero ha sucedido. Más de 10.000 personas nos congregamos el pasado sábado en la puerta de la central nuclear de Almaraz, donde había altos directivos de las empresas eléctricas que por supuesto que quieren seguir operando las centrales nucleares de España. Por tanto, yo le pido al gobierno de España que deje de mentir. Le pido a la nueva ministra del Gobierno de España que tenga un poquito de personalidad y que mire por los intereses de España y por los intereses de los españoles. Cerrar la central nuclear de Almaraz, que produce el 7% de la electricidad de toda España y que da electricidad a más de 4 millones de hogares, es contraproducente. No gana nadie, perdemos todos los españoles, pierden incluso los que las quieren cerrar. No se puede estar en misa y repicando, no se puede estar en el Parlamento español decretando emergencias climáticas y a la vez estar cerrando centrales nucleares que producen el 20% de la electricidad de España sin emitir gases de efecto invernadero. No se puede estar en España pretendiendo cerrar las centrales nucleares y estar en Europa poniendo el cazo a fin de mes y defendiendo la energía nuclear allí. Los españoles perdemos y perderemos mucho. Pondremos en riesgo la seguridad de suministro, pondremos en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, quemaremos mucho más gas, subirá el precio de la electricidad, desequilibraremos nuestra balanza de pagos y tendremos muchas más emisiones de CO2 que además tendremos que pagar muchos más derechos de CO2. No se puede luchar contra el cambio climático cerrando el 20% de la electricidad limpia que tienes en el país y sobre todo no se puede gobernar a base de mentiras.